vamos a empezar a ver algunos temas de la unidad 2, ¿sí? La unidad 2 es una de las unidades más fuertes, ¿sí? Con más contenido propio de la cartografía que tenemos en el programa, y es la donde vamos a ver los conceptos básicos que están vinculados a la construcción del mapa, ¿sí? Del mapa base, sobre todo, de la base topográfica, sobre la cual vamos a representar después nuestros datos temáticos. Entonces, esta unidad que se llama Conceptos Básicos de Cartografía y que dice factores principales en la representación de la superficie terrestre, acá nosotros vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la escala de los mapas, con el concepto de localización geográfica, donde vamos a trabajar ahí el tema de sistemas de coordenadas, que vamos a ver que hay más de un sistema de coordenadas, no solo las coordenadas geográficas, y los sistemas de proyección, que son esos sistemas que nos permiten proyectar o llevar estos elementos que están sobre la Tierra, que es una superficie esférica, y poderlos representar en un plano, tratando de disminuir lo más que se pueda las deformaciones que están implicadas en este proceso de representación. Así como están acá los temas especificados y diferenciados dentro de la unidad, ustedes van a ver que la bibliografía tiene dos textos, ¿sí? Que son como textos generales, que los van a ustedes a introducir a todos estos temas de los factores implicados en la representación de la superficie terrestre, y el texto de Chiosa, que probablemente lo usen en Introducción a la Geografía, así que fíjense si no es el mismo capítulo. Creo que usan otros capítulos en Introducción, pero es el mismo texto. Aquellos que están imprimiendo no impriman dos veces, si tienen coincidencia. Y después van a ver que la bibliografía está también especificada por tema, ¿sí? Van a tener para escala son estos textos, para localización son estos otros textos, ¿sí? Para está, pude. ¿Cómo? Son estos otros textos, ¿sí? Pero bueno, fíjense también que hay algunos autores, por ejemplo Errázuriz, que lo vamos a usar como texto básico en esta unidad, les va a aparecer tanto para escala, para localización o para proyecciones el mismo texto. Para unos temas son unos capítulos, para escala es el capítulo 3, para localización es el capítulo 2, ¿sí? Y para proyecciones van a tener el capítulo 4 y 5. Entonces, presten ustedes atención porque cuando ustedes vayan a buscar la bibliografía están todos los textos juntos en el Drive, entonces presten atención para cada tema, consulten con el programa cuál es el capítulo que les corresponde, ¿sí? A ese tema. En este caso están los capítulos bien indicados para cada uno de los temas. Bien. Creo que les tengo que volver a compartir el PowerPoint. Entonces, vamos a empezar ahora a ver estos conceptos básicos de cartografía. ¿Están viendo el Power? Sí. 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 ¿Sí? Bien. Bien. Vamos a partir a tomar como base un esquema que hace otro de los autores que ustedes tienen en la bibliografía, que lo pueden bajar directamente de internet, que es el texto de Jorge Rey, que se llama Nociones de Cartografía, ¿sí? Él hace este esquema para representar un poco cuáles son los pasos, ¿sí? Y los procedimientos y las correcciones que hay que hacer para llevar la superficie terrestre al plano. Ya en la primera clase nosotros charlamos
y dijimos, bueno, hay cosas que tenemos que poder, en esta representación plana, que tenemos que poder nosotros hacer para que esta esfera, ¿sí? Nuestro planeta que tiene esta forma tan particular, que ni siquiera es una esfera perfecta, ¿sí? Que es más achatada en los polos, más ensanchada en el ecuador, y que además tiene una superficie totalmente irregular, ¿sí? Porque tenemos cordilleras, tenemos superficies de continentales más bajas, tenemos océanos, fosas oceánicas. ¿Cómo hacer para tomar sobre esta superficie tan irregular medidas que nos permitan representar los distintos elementos o los distintos procesos con cierta precisión, y para evitar todas las deformaciones que se producen al pasar de esta esfera al plano? Bueno, hay algunas cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta. La primera cosa que nosotros tenemos que pensar es que no podemos llevar a un gráfico o a un dibujo las dimensiones terrestres tal cual son, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en un proceso de reducción. ¿Cómo y de qué forma estas medidas, con las dimensiones que tienen en el territorio, nosotros las podemos reducir para llevar a una hoja de papel, para llevar a un plano, según el tamaño que nosotros querramos? Acá, en este proceso de reducción, entra en juego la escala, ¿sí? Otra cuestión que tenemos que pensar, que ustedes ya me lo dijeron cuando nosotros les pregunté recién en qué cosas yo pensaría para hacer un mapa, en este proceso de elaboración del mapa, ustedes me dijeron, bueno, tengo que pensar dónde están las cosas y dónde ubicarlas, ¿sí? ¿Dónde las pondría? ¿Cómo ubicar dónde están los elementos en el territorio? Y bueno, y ahí yo ya tendría que pensar en, bueno, dónde están ubicadas, ¿sí? Y para eso se generan una serie de modelos para diseñar este sistema de ubicación, que son los sistemas de coordenadas, que ya vamos a hablar cuando veamos coordenadas un poquito de qué son estos modelos que siempre nombramos, que todos nombramos, por lo menos el geoide, siempre decimos la Tierra tiene forma de geoide, pero bueno, ¿qué es un geoide? ¿Cómo se genera este geoide? Es un modelo. Un geoide es el modelo que se intenta emular de la forma más precisa la forma y el tamaño de la Tierra. Este geoide también se replica en otro modelo, que ya también lo vamos a ver, que es el elipsoide, que trata de hacer este modelo irregular una forma matemática posible de medir con más precisión, que es el elipsoide. Todos estos modelos generados ¿para qué? Para poder localizar, para poder establecer un sistema que me permita a mí decir, bueno, este elemento que en la superficie terrestre tiene esta ubicación, en el plano quedaría en esta ubicación, y sería como una referencia de precisión, ¿sí? Una vez que yo ya tengo esto resuelto, cómo reducir, ¿sí? ¿Qué medidas voy a reducir? ¿Qué tamaño tiene la superficie terrestre? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo la voy a representar? ¿Dónde voy a localizar las cosas? Tengo que pensar en cómo todo esto yo lo proyecto, lo llevo en el plano, evitando todas las distorsiones que se producen de pasar de una esfera a un plano. Perdón. ¿Sí? Que son muchas. El ejemplo más fácil de ver es pensar cuando ustedes quieren tratar de romper una pelota, ¿sí? Una esfera, y la quieren tratar de estirar para transformarla en algo plano. Esta pelota se rompe, se raja, ¿sí? Sufre un montón de deformaciones. Bueno, ¿qué es lo que hay que tratar de evitar para que esto no produzca distorsiones en el mapa posteriormente? Entonces ahí vamos a trabajar con los sistemas de proyección, vamos a ver qué son, vamos a ver de qué manera estos sistemas de proyección me permiten evitar y hasta dónde evitan las distorsiones que se producen
y si podemos evitar todas o no. Profe, Por ahora, entonces sí, el geoide y el elipsoide son tipo modelos para son, representarlo. son modelos que permiten, que intentan copiar de la forma más Es la precisa Tierra. posible la forma de la Tierra, ¿sí? El geoide respeta todas las irregularidades que tiene la superficie terrestre y tiene su utilidad, y el elipsoide, al contrario del geoide, es una figura matemática con forma de elipse, ¿sí? Regular, homogénea, que permite hacer con mayor precisión las medidas exactas de la Tierra, los cambios que se producen, y a partir de eso establecer el sistema de coordenadas, ¿sí? Geográfico. Pero ya nos vamos a meter después con más detalle en eso. Pero bueno, esto que nosotros siempre decimos, ¿qué forma tiene la Tierra? Tiene forma de geoide, ¿y qué es un geoide? Es un modelo inventado especialmente para poder reproducir la forma de la Tierra, ¿sí? No es algo que exista de por sí, que nosotros decimos la Tierra se parece a esto, no. Se hizo esto para que se parezca lo más posible a la Tierra, ¿sí? Es un modelo. Pero ya nos vamos a meter con el tema del geoide. Vamos a empezar ahora con el tema de escala, ¿sí? ¿Qué es la escala? Todos habrán escuchado hablar de la escala, habrán trabajado con la escala alguna vez. Y Joly dice que es la razón constante que existe entre las distancias lineales medidas sobre el mapa y las distancias lineales medidas sobre el terreno. Ajá. O sea, ¿cómo traduciríamos eso? ¿Qué dice Joly? Es, digamos, la similitud de las distancias en el terreno pasadas al mapa, digamos, proporcionadas. O sea, es una relación constante, dice. ¿Por qué dice constante? Porque esto se mantiene en todo el mapa, ¿sí? Esta relación de similitud o esta relación de proporción que yo establezco entre las medidas reales y las medidas que yo voy a encontrar en el mapa, es constante y va a ser la misma relación la que se da en todo el mapa, ¿sí? Yo no puedo tener partes del mapa que yo las represento en una proporción y partes del mapa que las represento con otra proporción, ¿sí? Todo el mapa, por eso dice una relación constante, siempre es la misma dentro de este mapa, que permite relacionar medidas lineales, ¿sí? Con en la superficie terrestre con medidas lineales en el mapa, a lo largo de una línea. Si ustedes ven esto, ¿qué pueden decir? ¿Qué diferencia hay? Acá yo tengo como 3 mapas distintos, ¿sí? Que mientras más chica la escala va a representar más territorio. Mientras más chica la escala va a representar más territorio. Bien, ya nos metimos en cositas un poquito más adelante, pero yo me conformaba con que me digan que qué pasa, qué diferencia hay, ven ustedes, entre estos 3 mapas. Las dimensiones, o sea, los detalles. Las la dimensiones. parte que estamos representando. Las dimensiones, ¿qué sería? Miren, lo que Por está ejemplo, en la representado primera en este mapa, ¿sí? Claro. Es lo que está representado acá. La cantidad de terreno representado. Cambia la cantidad de terreno representado. Bien. La cantidad de superficie que queremos remarcar o queremos representar. Sí. ¿Y los detalles también. Cambian los detalles. ¿Y qué otra cosa cambia? La escala. Por escala. ejemplo, la primera es la escala global, Sí. La segunda es regional o continental, y la primera, la que es Portugal, sería una escala nacional. Es nacional. Regional. Cambia la escala, ¿sí? Acá que me dice que la relación de representación
es de 1 en 2.500.000, ¿sí? Acá la relación de representación es de 1 en 100 millones, y acá la relación es de 1 en 600 millones, ¿sí? Ahora vamos a ver bien qué quiere decir esto de 1 en, ¿sí? Tengo una unidad y acá tengo 2.500.000 unidades, ¿sí? Entonces, la escala, ustedes me decían recién, cambia la cantidad de territorio que yo puedo representar, cambian los detalles, ¿sí? Porque acá estoy viendo Portugal casi como una mancha, ¿sí? Y acá yo puedo distinguir bien la forma de los límites del país, por ejemplo. ¿Mm? Entonces cambian los detalles, cambia qué cosas yo puedo ver en un mapa a una escala y en un mapa a otra escala, ¿sí? Entonces, implica una forma de acercamiento, una forma de aproximarnos al territorio y a los objetos que están en el territorio, según yo use una escala u otra escala. El uso de la escala o la elección de una escala, cuando yo inicio el proceso cartográfico, va a incidir en el tamaño relativo de los objetos que yo vaya a representar, ¿sí? Cuán grandes o cuán chicos queden representados. Lo vimos recién en Portugal, ¿sí? A esta escala 2.500.000, Portugal tiene este tamaño, y esta escala 1 en 100 millones queda en este tamaño, que es 5 o 6 veces más chico, ¿sí? Entonces influye en el tamaño de los objetos y en el grado de detalle con el que yo voy a poder analizarlos. Por lo tanto, vamos a hablar de dos dimensiones en la escala, ¿sí? Una dimensión matemática, que va a estar relacionada al tamaño de las cosas, ¿sí? Que yo voy a poder representar, y obviamente va a influir en cómo yo las voy a representar, y a su vez en qué tipo de simbología yo voy a usar para representar. Y a su vez, como es una forma de aproximarnos, ¿sí?, también al territorio, tiene otra dimensión que implica, que incide en el análisis territorial que yo voy a poder hacer, ¿sí? Si yo quiero trabajar, supónganse, el tema de, y después volvemos cuando veamos un poquito más en profundidad, pero si yo quiero analizar este mapa que decíamos hoy, o representar, de las inundaciones en Neuquén, si yo lo voy a representar a una escala 1 en 10.000, el análisis que voy a poder hacer y los datos que voy a poder representar van a ser unos. Ahora, si yo lo voy a representar a escala 1 en 100.000, el análisis y los datos que yo voy a poder incluir van a ser otros, ¿sí? Ahora vamos a meternos un poquito más en esto. Según la escala, va a ser el grado de detalle y el grado no de precisión, sino de profundidad con el que yo me voy a acercar al conocimiento del territorio o a la explicación de los problemas. Me decían recién, es una relación constante entre las distancias lineales, ¿sí? Cuando yo hablo de una relación o de una proporción de escala, hablo siempre de forma lineal, ¿sí?, entre las medidas del terreno y las correspondientes al mapa. Es una razón o una fracción. Se expresa como si fuera una razón o una fracción. ¿Qué me dice una escala, por ejemplo, de 1 en 100.000? Un centímetro del mapa representa 100.000 centímetros del terreno. Que por cada centímetro que yo mida en el mapa,
van a ver dibujados allí o representados allí 100.000 centímetros en el terreno. ¿Sí? A una unidad del mapa le corresponden 100.000 centímetros del terreno. ¿Sí? Perdón, profe, Sí. ¿puede repetir esto? ¿Cómo es? ¿Uno? Esto de 1 en 100.000, Sí, ¿sí? sí. Quiere decir que a cada unidad del mapa, cuando yo mida en el mapa una unidad, supongamos que fuera 1 centímetro, ¿sí? Le va a corresponder 100.000 unidades o 100.000 centímetros del terreno. Está, ahora sí. ¿Por qué hablamos de unidades? Porque, como decimos, se expresa como una razón, o como una división, o como una fracción, ¿sí? Y si yo en esta fracción pongo acá 1 centímetro, acá también serán centímetros, por lo tanto esto se simplifica, me queda sin unidad de medida, ¿sí? Yo lo puedo trabajar como unidades. Entonces, si yo dijera que en el mapa en vez de medir 1 centímetro, mido 1 milímetro, la correspondencia en el terreno van a ser no 100.000 centímetros, sino 100.000 milímetros, ¿sí? Tengo que trabajar siempre con la misma unidad. Por eso digo, una unidad del mapa son 100.000 unidades en el terreno. Bien. Esto lo podemos expresar en forma abstracta como que la escala es igual a 1 sobre m, ¿sí? Las unidades del terreno es lo que van a representar, y vamos a llamar de ahora en más, el módulo de la escala. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Bien, gracias. Entonces, esto lo podemos, piénsenlo como la proporción, ¿sí? O la cantidad de veces que el terreno fue reducido para llevarlo al mapa. El módulo de la escala, ¿sí? Lo entendemos también como cuántas veces se redujo el terreno para llevarlo al mapa. Yo pasé de 100.000 a 1. ¿Cuántas veces reduje el terreno? 100.000. 100.000 veces. ¿Sí? Entonces, la escala me está diciendo en qué proporción se redujo el terreno para llevarlo al mapa. ¿Cuántas veces yo reduje el terreno para llevarlo al mapa? Bien. En un mapa nosotros podemos ver la escala expresada de dos maneras diferentes. ¿Sí? En forma numérica, que lo más común es que la veamos de esta forma: 1 en 100.000, 1 en 25.000, 1 en 10.000, ¿sí? O la podemos expresar también así, a los efectos de cuando yo tenga que usar esa escala para obtener algún dato del mapa. 1 en sobre 50.000, ¿sí? También, ¿esto qué quiere decir entonces? Que el 1 representa distancias en el mapa, ¿sí? Y el 50.000 representa distancias en el terreno, ¿sí? Si yo quisiera hacer una equivalencia. Si yo en vez de tener la escala me va a decir la proporción. 1 centímetro son 50.000 centímetros. Si yo mido tantos centímetros en el mapa, una distancia en el mapa, ¿sí? Eso va a equivaler o va a corresponder a una determinada distancia en el terreno. Cuando yo uso esa escala para obtener un dato. También podemos encontrar la escala gráfica, que lo vamos a aprender un poquito más adelante, para ir pasito a pasito, que la escala gráfica representa la misma proporción, ¿sí? Que la escala numérica, nada más que dicho esto de otra forma. Cada 1 centímetro tengo 50.000 centímetros. Acá yo, en vez de decir, escribir el 1, ¿qué hago?
lo represento gráficamente. Entonces dibujo 1 centímetro. Cada 1 centímetro yo tendré 50.000 centímetros. ¿O cuántos metros? 50 metros. 500 metros. Perdón, 500. Centímetros, decímetros, metros. Si fuera esta la misma escala, yo acá tendría que en 1 centímetro serían 500 metros. La escala gráfica en un mapa me va a mostrar la misma proporción de reducción, otra vez nos estamos quedando sin tiempo, la misma proporción de reducción que la escala numérica, nada más que expresado de otra forma, ¿sí? Pero no nos vamos a embarullar ahora con esto, lo vemos después. Esperen que vuelva. No me deja volver ahora. Bueno, vamos a tener que volver, a ver. Ahí está. Bueno, nos quedan 10 minutitos. Entonces, miremos un poquito algunas cosas. Si se corta, volvemos a entrar. Tengo 2 mapas, ¿sí? Entonces, ¿yo qué digo? Este dice escala 1 en 25.000. Quiere decir que cada 1 centímetro que yo mido en el mapa, en el terreno hay 25.000 centímetros, ¿sí? ¿Cuántos metros serán eso? 250. Decímetro, metro. Aquí que esté olvidadito de reducciones, de medidas, vaya revisando algún libro viejo de matemáticas que tenga, ¿sí? 250 metros. En esta escala me dice que cada 1 centímetro, o sea, si yo este centímetro lo midiera también acá, tengo, ¿cuánto ahora? 1000 metros. 1000 metros, o 100.000 centímetros, ¿sí? ¿En cuál de las dos escalas les parece a ustedes que yo estoy reduciendo más el terreno para llevarlo al mapa? En la segunda. El segundo. El segundo, ¿sí? En cada centímetro del mapa yo voy a estar dibujando 100.000 unidades del terreno, o 1000 metros, ¿sí? O 1 kilómetro. O sea, 10 cuadras de una ciudad estaría dibujando ahí, ¿sí? Por cada centímetro. En cambio, en el primero, yo por cada centímetro voy a estar dibujando 250 metros, o sea, 2 cuadras y media, ¿sí? ¿En cuál de los dos mapas va a aparecer todo mucho más reducido? En el primero. ¿Más Perdón, reducido? perdón. En el segundo. En el segundo, En el ¿sí? segundo. En el Bien. segundo aparece. Bien, miremos, comparemos un poquito los dos mapas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó con la representación? Son mapas del mismo lugar, de la ciudad de Berna, ¿sí? En Suiza, a diferentes escalas. Fíjense que esto sería este lugar acá, ¿sí? Bien. Comparemos esta medida, esta distancia, entre esta intersección de calles y este lado del río acá. A esta escala queda representado más o menos en 3 centímetros y medio, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo voy a la escala 100.000? ¿Cómo queda esa medida? Es el mismo lugar, ¿sí? Esta intersección acá, es esto acá, hasta el otro lado del río. En el terreno es la misma distancia, ¿sí? Yo parto de un punto y llego al otro punto, es el mismo en los dos casos. ¿Qué pasó cuando yo representé?
en el primer caso tuviste que dibujar más centímetros y en el segundo caso tuviste que dibujar menos centímetros a pesar de que sea la misma distancia. A pesar de que en el terreno es la misma distancia, como la relación de proporción con la que yo hice esta representación es diferente, ¿sí? En este que yo hice una menor reducción, ¿sí? Solamente reduje 25.000 veces, el dibujo o esa distancia quedó representado en esta cantidad de centímetros del mapa. Cuando yo fui a la escala 1 en 100.000, ¿sí? Estoy reduciendo 100.000 veces, 4 veces más que acá, ¿sí? ¿O no? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuántas veces más chico, más grande es el número 100.000 que 25.000? 4 veces 4. más. 4 veces, ¿sí? Entonces estoy reduciendo 4 veces más. Por lo tanto, esa línea o esa distancia me va a quedar representada en una línea 4 veces más corta, ¿sí? ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Fíjense ahora este sector acá en este mapa y pensemos en otras consecuencias que tiene esta diferencia de escala, ¿sí? Se corresponde con este sector de acá. ¿Qué tienen de diferente? El nivel de detalle. Un detalle. Y en el primero vamos a tener más detalles que en el segundo. ¿Qué Más serían más de la- detalles? Y, Que se puede ver con más precisión en las cuadras. Ujú. Bien. En el primero podemos ver que si bien el espacio es más, más reducido, Ujú. podemos ver con más detalle. En cambio en el segundo el espacio es más grande, pero es menor el detalle que se ve. ¿Cuál es el espacio más grande? ¿Este que este? Acá es lo mismo, El ¿eh? 100.000. Lo mismo. El segundo, no, los espacios son Pero los en mismos, este pero cuadradito que estamos analizando. claro, los espacios son los mismos. Claro, en Lo el que pasa es que en esta tenemos mejor visión en el primero se ve del con más lugar. detalles y en el segundo Ujú. En el se ve con menor segundo, detalle. yo como tengo que reducir más, tengo que comprimir más la representación, ¿sí? Entonces, pasan dos cosas. Fíjense, esto que acá se ve como una mancha negra, ¿sí? ¿Lo ven? Si yo lo miro acá, deja de ser una sola mancha y empiezan a aparecer calles en el medio y empiezan a aparecer divisiones de manzana, ¿sí? Entonces, ahí entra esto que hablábamos y que está en la representación, en la definición de Joly, ¿sí? De que el mapa es una representación selectiva de lo que está sobre la superficie terrestre, ¿sí? Yo no puedo representar todo, y aunque represente todo, no lo puedo representar de la misma forma que está, ¿sí? Tengo que elegir cómo representar, y según la escala, yo voy a poder representar algunas cosas y otras no, ¿sí? Acá esto se transformó en una mancha homogénea, cuando en realidad no es así. ¿Sí? Entonces, la escala es la que me pone el límite a qué cosas, uno de los límites, ¿sí? La otra me las pone el objetivo del mapa, qué cosas yo quiero representar, pero la escala también me limita a decir cuánto voy a representar, ¿sí? ¿De qué forma? ¿Todo es posible? ¿No? ¿Mm? ¿Cómo van a quedar representados en esta proporción o en esta proporción? ¿Sí? Mis datos. Bueno, se está por cortar otra vez. Así que volvemos, cortamos ahora, así después empezamos a ver otro aspecto de la escala y nos volvemos a conectar. Les pido disculpas, pero está complicadito. Profe, consulta, Sí. ¿las clases están grabadas? Sí, la estoy grabando, después las voy a subir. Van a quedar en todas estas partecitas, pero bueno. Buenísimo, sí, porque yo tengo que salir porque yo estoy usando los datos, no tengo internet acá estable.
Ay, qué complicado. Bueno, Aarón, no te hagas problema. Yo después la subo y les mando el link para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Dale, porque directamente yo ahí lo Donde hago, yo lo bajo. estoy subiendo los videos es un canal de YouTube que es asociado a la cuenta que tenemos en la cátedra. Ya hoy vi que alguien se suscribió, así que por ahí si se pueden suscribir, ya directamente van a poder entrar o ver los videos, calculo yo. No entiendo mucho cómo funcionan estas cosas, pero bueno, estoy aprendiendo acá con ustedes, pero... ¿Cómo se llama la cuenta de YouTube? ¿Eh? Claro, ¿cómo se